Y llegamos al último día de la semana, pero no menos importante, el día viernes, el día de SOS Convención Week. Hoy día estamos con panel completo, no tenemos a ningún enfermo, por ahora no se ha enfermado nadie, pero sí, panel completo hoy día. ¿Cómo estáis, Vale? Hola, muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan en sus casas. Espero que puedan descansar estos días porque ha sido una semana súper intensa. Oye, el miércoles no te vimos, pero ya estás de regreso. Sí. Recibimos como pregunta, ¿dónde está la Vale? Es que me vacuné, por favor no lo hagan en sus casas, están ofreciendo poner 2 vacunas y a nadie lo dejan faltar como así, pues. Entonces eso, para que lo piensen 2 veces antes de ponerse las 2 vacunas. ¿2 dosis o...? La de la 4ª dosis del coronavirus y la de la influenza. Me dejó tiradísima en mi cama con terciana. A alguien que también dejó tiradísimo la salud en algún momento fue a Gonzalo. ¿Cómo estáis, Gonzalo? Hola. ¿Por qué estáis moviendo los cables? No, por si acaso. Maniático. Bueno, y desde el Switch también nos está ayudando Cristian. ¿Cómo estáis, Cristian? Hola a todos, muy bien, gracias. Lo dejé Eso. salir. Gracias Gonzalo por dejarme salir de esa habitación de 2x2. Sí, ahí lo tiene en condiciones deplorables a Cristian Gonzalo con los Michisos. Al menos tienes compañía, Cristian. Sí, no me siento tan solo por lo menos. Oye, y hoy día nos acompaña en el panel para este análisis semanal de lo que ocurre en la convención Alison Voss, cientista política de la Universidad Diego Portales y que hoy también trabaja en el Ministerio de Educación. ¿Cómo estás, Alison? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos una muy buena conversación, igual que los otros programas que estuvieron antes. ¿Estuviste viendo los programas anteriores? Obvio. Qué bueno, ¿viste? También Es el nivel de invitados que tenemos que apuntar. ex alumna del profe Claudio. Sí, también. también fue mi profe de historia. Con esto se está cayendo toda tu red de contactos. Agotando todos los recursos. Estoy agotando todos mis recursos para seguir trabajando aquí. Está bien. Oye, pero sí, estuvimos con él hablando sobre la Salud mental. salud mental, sobre la educación también, cómo juega un rol. Y mira, justo quería partir el programa con esto. Hace unas horas atrás, una persona se intentó inmolar nuevamente en la moneda. Cristian, yo sé que tú fuiste el que me soltó la noticia, la bomba. Sí, es un ex carabinero retirado que... Es un carabinero en retiro. Es un carabinero en retiro que padece una enfermedad la cual no puede cubrir y el Compin no quiere jubilarlo. Y ante esto se iba a quemar a lo onzo. A lo bonzo frente a la moneda. Bueno, lo cual esto- fue impedido por claro. un guardia de un banco cercano. Bueno, importante con el tema de salud mental que veníamos hablando dentro de la semana. Hoy día también había una amenaza a los que les gusta el fútbol, una amenaza a muerte a Cecilia Pérez, ex ministra del Deporte, que quizá te pueda o no gustar su gestión, lo que hizo como intendente, por ejemplo, donde favorecía siempre la U. No. Y que pasen este tipo de cosas yo creo que es una muy mala señal para el deporte en general y para la sociedad. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir amenazando porque alguien piense distinto a la gente? Yo creo que no es al lugar. Y menos de las hinchas que ya bastante daño le han hecho al fútbol chileno. Pancho Malo, hola. Hola, Pancho Malo. Goodbye. Otro más, pues. Entonces, estos personajes que aparecen y que intentan llevar el nombre de una institución para después solo ensuciarlo, me parece que no deberían tener cabida. A los dos lados igual es... Sí, creo que las autoridades deberían tomar ya medidas, porque la primera vez que pasa, ha pasado con Universidad de Chile, con Colo-Colo, con varios equipos. O le pasa a los jugadores también. O le pasa a los incluso, jugadores que lo también. Yo creo que ahí es más amenazan. grave. Busque que la familia, que tu familia vive acá. Claro. No sé. La salud mental en Chile es algo muy compleja y yo creo que esto también tiene que ver con aquello. Bueno, sin más, comenzamos con este resumen semanal. Vale, cuéntanos, ¿qué tuvimos esta semana? Uy, esta semana bien intensa en términos de la redacción, lo que vendría siendo nuestra nueva constitución. Iniciamos con los artículos aprobados por el Pleno. Pleno toda la semana. Sí, además, del primer informe de la Comisión de Medio Ambiente. En este pleno se aprobó la categoría de bienes comunes y el agua en todos sus estados como inapropiable, es decir, que nadie puede ser su dueño. ¿Sigo? Por favor. Ya, además hablaremos de los artículos aprobados por el Pleno sobre el tercer informe de la Comisión de Principios Constitucionales. Han dado bien esta comisión porque ya están presentando el tercer informe. Hay algunas que todavía Sí. están con el primero enganchado todavía. Claro, es verdad. Para
ser más específicos, me refiero a una vida libre de violencia de género y cito: el Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, ya sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. Sigo. Derecho de las personas con discapacidad. La Constitución reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos que esta Constitución y los tratados internacionales ratificados y vigentes le reconocen, en igualdad de condiciones con los demás, y garantiza el goce y ejercicio de su capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias según corresponda. ¿Te puedo interrumpir un poco Sí, ahí? Yo por creo favor. que igual aquí hablando del tema del carabinero, yo no sabía que la Compin no le quería aceptar las licencias médicas. Yo creo que esto está muy relacionado con lo que ocurrió hoy día y que también tenemos que ver como los casos a caso y cómo lo podemos llevar después la bajada en la ley. Cómo la misma Constitución va a amparar a estas personas que están con estos problemas y después los reglamentos. Yo creo que la ley y los reglamentos van a ser muy, muy importantes para que no tengamos más este tipo de problemas como el de el carabinero en retiro que se intentó quemar, y no es la primera que él se intenta quemar en ¿cuánto? ¿Una semana? Menos Sí. de una semana, Menos de el una semana. hermano del Ahora, empresario asesinado se intentó. Claro, también. Lo también consiguió, de frente hecho. Lo consiguió. Al frente a de la moneda. Que tengamos que llegar a como a recursos desesperados para poder decir lo que nos afecta es algo bien impactante y habla igual del reflejo de lo que somos como sociedad, po. Bastante Ujú. infelices y abrumados, sobre todo abrumados. Y Creo- mira, y tú, Vale, estabas hablando en el primer artículo que mencionaste, la vida libre de violencia de género, así se llama. Así es. Y el Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género. Y aquí es donde a mí me pasa que siento que estas cosas, más que constitucionales, deben estar en una ley, pero en una ley clara, en una ley que de verdad que se respete, ¿sí? Una ley que tiene que ser robusta, porque yo lo veo y dice el Estado garantiza. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? A ver, con esto ¿A través de violencia, qué? eso. ¿Y cómo? Que yo creo que ahí tiene que ver lo que decía Alison con los reglamentos y eso. Creo que una discusión que faltó darse al inicio de todo este proceso sobre, ya lo mencionaron aquí, pues no muchos sabemos lo que es materia constitucional, pero hubiese sido bueno que las personas que sabían de esto lo mencionaran antes de empezar a redactar esto, porque es verdad, pues como que uno le queda la sensación de que se escapa o cómo se aborda o en base a qué se hace efectiva esta nueva constitución. Sí, ¿A a lo través largo de de, qué? de todas esas entrevistas que hemos hecho acá, los paneles que hemos montado, he entendido que la Constitución no debe ser así un libro, sino que tiene que ser lo más acotado posible para que no se interpreten de ciertas maneras y que la ley actúe de manera clara. Claro, específicamente. Ahí está lo más importante, más que la ley, el reglamento de la ley, porque el reglamento es como tú vas a aplicar la ley, finalmente. En mi caso particular, me voy a desviar un poco el tema, pero yo por lo menos trabajo en una ley en particular y el reglamento también llega a ser confuso hasta el momento en que nosotros como ministerio llegamos a decir cómo logramos aplicar esto, porque de repente ocurren casos que la ley no lo vio y el reglamento tampoco. Entonces hay que ser como bien cuidadosos con respecto a cómo están redactando este tema. Ahora, con respecto a la vida libre de violencia de género, yo creo que me parece muy bien que el Estado lo garantice, porque por lo menos hoy en día la violencia de género no está tipificada como tal. O sea, tenemos que llegar a quien mate a la ley Gabriela, por ejemplo. La ley que- Zamudio. Claro, entonces siempre tenemos que llegar a la peor parte A un mártir. claro, y que ahí, ya recién vengamos a actuar Después de que como pasó buen lo chileno, peor. claro. Sí, pues, siempre llegando Siempre atrasados. el problema, Somos reaccionarios. Claro. Reaccionarios, totalmente. Entonces igual yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo se va a comportar el Congreso también, porque es otro tema. ¿Qué entendemos por violencia de género? Que ahí también Claro. hay un debate profundo. Más en un Congreso que en estos momentos no, digamos que igual está bien
Sí, es muy Tiene- diverso. es muy diverso. diverso. Aunque haya gente que no le gusta la palabra diverso, pero, Sí, pero es es bastante diverso, claro, porque no hay una preponderancia no hay clara. una mayoría. O sea, Claro. obviamente si queremos sacar... Pero aún así Leyes las de- mujeres somos el 50% de la población y deberían estar como de acuerdo con que tengamos los mismos derechos. O sea, ojalá... Obvio, pero Pero tenemos también hay un que Johannes respetar como que- Kaiser que no lo cree así, po, ¿cachai? Qué difícil. Claro. Qué difícil este país. Bueno, Sigo. está el derecho al Qué asilo. difícil Chile. Ya, es que esta comisión en realidad ha hecho un trabajo bastante profundo, así que vamos a ir con otro tema que da para debate. Hablemos del derecho al asilo. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de acuerdo con la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. Una ley regulará. Regulación. Algo que le faltaba mucho a este país el último tiempo y que tiene una crisis desatada, por ejemplo, en el norte. No podemos quedar indiferentes a eso. Hoy día Santiago también se ve colapsado es cosa de caminar un poco. Claro. Y uno dice, ya, ¿cómo se va a regular esto si no estamos regulando cosas tan que ya están por hechas? Por ejemplo, como los pasos fronterizos. ¿Cuándo vamos a regular de verdad eso? Yo ahí también veo que hay un problema a nivel internacional también, porque esto ya es un problema del continente en sí. O sea, tenemos gente que viene de Venezuela que pasa por Ecuador, Bolivia, todo esto. ¿Y qué ocurre en esos Pasan, pasos fronterizos? sí, No hay y el como control. que, ¿qué Es como, pasa? ya, Abrimos una lleguen- puerta. Lleguen así. a Chile, lleguen Sí. y dejen la cagada, perdón la expresión, pero Por favor. dejen la cagada nomás. Después aplicar a la censura. Claro, perdón. Perdón. Pero es como que le abren la puerta que pasen y es como, bueno, no. Y es como, bueno, que ellos se la arreglen. Nosotros obviamente vemos ahora que hay una crisis migratoria importante, pero es porque nunca en la vida en Chile, por lo menos históricamente, ocurrió esto. Las migraciones de antes fueron todas muy legales, en el sentido de la primera gran migración de España, los alemanes, los palestinos, fueron como, ok, que vengan, nosotros los invitamos a nuestro país, pero aquí no ocurrió lo mismo. Entonces yo creo que también hay un tema de relaciones internacionales No, es importante complejo. que tiene que hacer hoy el país. ¿Y qué explicación da Venezuela? Y perdón que me pare en este tema y diga qué pasa con ellos, porque al final es como que el gobierno de Maduro se lava las manos y es como, aquí no ha pasado nada, todo está espectacular, y tienes ya un montón de gente viviendo acá, tienes otra que está viviendo en Perú, muchos se cansan de Perú y se vienen a Chile y viceversa, y tú dices, pero aquí el responsable está claro. ¿Y qué pasa con la región? Recuerdo que hace algún tiempo el expresidente Sebastián Piñera abría las puertas de la nación y que por favor vayan en el cucutazo. Claro. Y Piñera. en realidad, ¿cómo lo hacía si el país está apenas con lo que tiene para los que habían y después cómo le da asilo a personas que vienen sufriendo también? Entonces, siento que les falta cierto peso a los gobiernos de la región para combatir este tema, porque algo tiene que pasar, porque no podemos seguir ignorando al elefante en la habitación. Es que una problemática que si bien ahora es como a nivel regional, en términos como continentales, es algo que aquí mismo en nuestra propia casa no hemos sabido abordar. O sea, ahora es molesto porque es masivo, porque están ahí y a lo mejor te lo cruzas cuando vas caminando por la calle, pero siempre ha habido gente que vive en la calle y se trata de una cifra que crece a través de los años, en el que la gente se ha detenido a hacer un diagnóstico. Es decir, la gente que vive en la calle es por esta y esta razón. Pero ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha regulado para mitigar esa cifra? Nada, me parece a mí, porque es una cifra que aumenta. O sea, los registros que tiene el Estado es como de 17.000 personas que viven en la calle aproximadamente. Pero eso fue antes de todo este éxodo que ocurrió ahora. Entonces, Claro. siento Antes de que... la pandemia. no, antes, Basta vale de caminar por Estación Central y la Alameda está llena de ciudadanos extranjeros en realidad. entonces, siento que ya de por sí la cifra que maneja el Estado es infravalorada, o sea, infrarrepresentada. Y imagínate ahora,
Entonces, ahora es una problemática de la que se habla porque resultó ser una explosión, pero es algo de lo que no nos hemos hecho cargo ni siquiera en nuestra propia casa. Entonces, tiene razón aquí Alison cuando dice que es un problema regional porque probablemente no se ha resuelto tampoco en otros países. También es un problema de nuestra cultura también, porque aquí en Chile siempre han habido extranjeros y también en masas. Pueden ser los peruanos, pueden ser los chinos, hace muchos años atrás los alemanes, pero también tiene que ver un tema de nuestra cultura y de como persona, porque nosotros tenemos muy representado lo que es el racismo, la xenofobia, y eso lo vemos día a día con todos los videos. Por ejemplo, hace poco salió el caso de un tipo que fue a comprar y lo atendió un venezolano y lo trató pero pésimo. Y eso no se trata porque él sea venezolano, de hecho él lo trataba de negro. Entonces parte de nuestra cultura también tratar mal a los extranjeros a menos que sean de un Obvio. país primermundista, Claro. algo así. Depende del extranjero. Depende del como, extranjero. Trato selectivo. Claro, Claro. es un trato selectivo y que también está en la clase política. O sea, Kast, por ejemplo, un tipo totalmente racista y él lo dice o lo abarca quizás como un tema de la delincuencia, que en parte sí es verdad, pero sus comentarios también son muy xenófobos y muy racistas. Entonces también en parte toda esta problemática es culpa de nosotros por nuestra cultura. Sí, y hay he podido ver y lo conversaba hace algunas semanas atrás con la convencional Alejandra Pérez, que se han creado organizaciones que buscan o que apoyan a entregar alimentos, a entregar material de abrigo, sobre todo ahora que entra el frío en nuestro país, pero que no es suficiente. No da abasto. Que de cierta manera igual están desbordados y es porque tampoco hemos sabido cómo enfrentar el tema. Y da para largo porque podemos hablar de la situación de las personas llegadas y del déficit de viviendas que vive nuestro país, entonces y además los problemas económicos. Pero quiero invitarlos a ir a lo más concreto que tiene que ver con el derecho al asilo, lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado frente a esta situación. Sí, espérame, que solo para cerrar. Que todo esto, esta poca regulación, de cierta manera, también va generando rabia. Y rabia, y no, con esto no voy a entrar a meter en el saco a las personas que han cometido ataques xenofóbicos. Por ejemplo, la persona en Ñuñoa. Pero hay otra parte de la población que comienza a cansarse porque aumentan los delitos. Y muchos me van a decir, no, pero esto no es culpa de los extranjeros. Sorry, pero las cosas que he visto yo me hablan para decir que, por ejemplo, en Independencia hay barrios que están tomados por las drogas y todos saben quiénes son los dealers. Han apuñalado gente en la calle. Me escucho por uno. Están apuñalando a las personas como por peleas con los carritos de comida y apuñalarse. O sea, esa es la solución. O sea, invadiste mi espacio con tu carrito, bueno, yo tengo otro carro y pum, te apuñalo. ¿Qué pasa con las cuotas de los colegios? ¿Qué pasa con las cuotas de los jardines? ¿Qué pasa cuando, no sé, un ciudadano chileno se sienta y se da cuenta que está en la lista de espera en el número 35, por darte un ejemplo? Entonces, está bien. Puede que algunos, quizás muy pocos o un gran grupo, sienta que son superiores por el color de piel. Ya, dejemos eso afuera. Pero ¿qué pasa con el ciudadano común que siente que está detrás en la fila? Yo creo que ahí hay un problema importante de responsabilidad del Estado con respecto al tema de la migración. No es culpa del niño venezolano que quiere entrar a un jardín, Claramente. es culpa del Lo Estado. que ocurrió, Pero va creciendo ese cúmulo de rabia, ¿cachai? Claro, Y eso va a explotar en algún momento. Alison. yo creo que lo que ocurrió aquí en Chile es que la ley de migración, por lo menos nuevamente, fue una ley reactiva y que aparte se promulgó recién el año pasado, o el 2020, fines del 2020, fines del 2020, fines del 2020 o durante el año pasado, no me acuerdo bien, pero que tampoco el reglamento de la ley estaba listo. O sea, Sebastián Piñera con bombo y platillos dijo que estaba aprobada esta ley, pero no había un reglamento claro y una ley que estuvo casi 5 años en tramitación. Y eso igual es un tema de responsabilidad porque nuevamente
desde un problema empezamos a legislar y nunca fue como, oye, está quedando la embarrada en Venezuela, puede ocurrir que hayan refugiados, como lo que ocurre en Europa, que Con Afganistán, que también claro, recibimos refugiados. Claro, en Ucrania va a pasar lo mismo. Aquí también yo creo que en algún momento va a llegar una cantidad de refugiados ucranianos importante. Pero ¿qué va a ocurrir con toda la gente que está aquí? Haití también. Entonces, como que el problema del Estado es que tampoco se hace cargo en el momento y deja los problemas al gobierno que viene, porque eso fue lo que ocurrió con el gobierno anterior. Dejó el problema, anda, ya, arréglenselo ustedes. Ustedes son pro-migrantes, hagan ustedes la... Desaparecieron los últimos 3 meses. Pues, Claro, como o sea, el conflicto en el norte está... Claro, Piñera invitó a todos los venezolanos a Chile y después, listo, chao, que les vaya bien. Entonces yo creo que hay un problema importante aquí de la responsabilidad del Estado y cómo manejan también estos temas. Yo creo que en lo que indica ahora la Constitución igual es un buen precedente porque vamos a tener que legislar como país, como Estado también, no solo después de un problema, sino que antes del problema. Yo creo que eso es lo importante de este artículo, legislar antes del problema y no después. Claro. Continuamos con los derechos sociales, vale. Importante semana para los derechos sociales tan esperados por nuestros... Me da risa Por porque todo es como Chile. el horóscopo. Importante semana para Sagitario. Color negro. ¿Cuál es tu color? Gonzalo, no empecemos. Y te digo a qué comisión perteneces. Ah. Claro. Comisión de Medio Ambiente, cáncer. Te preocupas por la madre tierra. Sabe aquí, podríamos hacer otro programa de eso. Ya, yo apaño bastante. Eso es de convención ascendente. Todo. Ahí la dejo. Ya, concentración. Luna en... Ya, es un medio, Seriedad. Ya, es un medio, sí, vamos. un medio serio, Ya. por favor. Artículos aprobados del segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Derecho a la vivienda, muy importante para todos nosotros que solo queremos vivir tranquilo en este país. Spoiler, se viene esa convención social con vivienda. Fin del spoiler. Sí, ya. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Yo escuché esta semana la polémica de este artículo porque los convencionales de derecha estaban reclamando por el tema de que no fuera el Estado no garantiza la propiedad privada. O sea, el que tu vivienda sea una vivienda propia, finalmente. Como que eso es lo que no estaba garantizando. Claro, y la expropiación también ha sido un tema, porque Claro. desde la convención lo quieren dejar como a interpretación de la ley. Claro, Hoy día es al contado el pago. claro. Entonces, igual esto es fundamental porque aquí estamos hablando también de temas de derechos del suelo Claro. y que, digamos, la realidad de Chile, cuánta gente es dueña del suelo. Nuevamente volvemos a la élite política Claro. que tiene una parte de estos terrenos y que finalmente después hace un negocio con el Ministerio de Vivienda, con la Cámara Chilena de la Construcción, y ahí vamos. Pasa con el presidente incluso actual que También la compra tuvo- del terreno del papá, que Claro, le cambiaron el uso del suelo. Claro, entonces igual esto es un Ajá, tema. ¿a uso agrícola? Eh, ¿A predio agrícola? Era un predio agrícola, Sí, creo y lo que era. cambiaron para que pudieran hacer un... Fue como ¿Para lo- su declaración de probidad? No fue el No era un papá. terreno del Ah, papá, ya. Claro, era un terreno del papá que no era un terreno para construir y que le cambiaron el uso de suelo. Ah, ya, entiendo. fue entiendo. como lo que ocurrió con Cabal en su momento. Ya. Sí, fue muy extraño. Claro. Y el Fenómenos que presidente ocurren. dijo- Claro, el presidente dijo que en realidad él no podía responder por cosas que él no hizo. claro. Ok. Pero, siempre hay un pero, la que hacía eso, la persona que estaba a cargo, fue invitada por Gabriel Boric a Magallanes cuando se hizo el cambio de suelo. Ahí no voy a entrar a ya, ahondar entonces- en el... Ok. Claro. Bueno, yo ahí igual creo que el artículo está bien en el sentido que asegura que la gente pueda llegar a su vivienda, no propia a lo mejor, pero vamos a llegar quizás a un modelo similar al de Alemania, que en Alemania se propicia mucho el tema del arriendo de las viviendas y que el Estado te arrienda una vivienda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahí prácticamente no hay gente en situación de calle.
No hay gente que vive en una pieza 2x2 con 5 niños, como lo que ocurre acá en Chile. No hay De una tomas economía mucho más robusta. Claro, y aparte que esa misma plata va al Estado y también van financiando otros temas como el tema de los hospitales, las carreteras. Obviamente tienen sus problemas, como en todos los países, porque tampoco es un modelo perfecto. Pero finalmente, como que este tema del déficit habitacional que en un momento hablamos, también lo va como arreglando, lo va solucionando. Entonces, creo que avanzamos muy bien en este tema, pero el tema de la propiedad es un tema complejo, porque ahí viene el tema del uso del suelo y todo, el derecho de toda la gente, obviamente, y el sueño también. Y de lo que le da tranquilidad, o sea, yo Claro. pienso que en eso me da paz, de solo pensarlo. Claro. Es que aparte esto mismo igual te evita también Muy el- Géminis tu comentario. Lo soy. ella es Géminis. Sí, el 1 de Mira. junio. Ah, ya. Oh, qué La cuático. tiré El a- astrólogo, el Pedro Ángel aquí de... Voy a poner un pañuelo en la próxima Ya, semana. Claro. que está buena la Eh, conversación. Por ejemplo, acá en Chile estamos muy susceptibles a la volatilidad del mercado, perdón. Entonces, por eso tenemos hoy en día los precios tan elevados de los arriendos, que el crédito hipotecario te pide Una como locura. 80.000 requisitos, que tráigame la pata de gallo de no sé qué. La esfera del dragón. Claro, la esfera del dragón, y yo ahí recién le voy a dar 5 millones para que usted financie. Los subsidios son una burla. Claro, pues entonces no está adecuada a la realidad del país, y yo creo que esto va un poco a disminuir el tema de cómo la dificultad de llegar a esta vivienda, y que sea de la mejor forma posible, que claro, que no ocurra lo mismo que ocurre con estos serbios, los departamentos serbios antiguos, que una lluvia y ya estaban todos colapsados, que tenían problemas de cañería. La idea es que también constitucionalmente tengamos protección frente a las dificultades o a las cosas mal hechas, que generalmente es para la gente que tiene menos recursos. Claro, que ojo, ahí todo esto es un derecho. Para, Ujú. para que las personas que escuchan esto lo tengan clarísimo. Es un derecho que depende de las leyes que se hagan. Claro, No es que usted se apruebe la Constitución y va a tener una casa. efectivamente, Por obviamente. favor, para derribar ese mito de Claro, una. solamente el Estado va a garantizar el acceso a la vivienda, y que esta sea de calidad, que sea digna también. Ojalá mejore eso, porque igual las viviendas sociales que le han entregado en Maipú, que he visto yo, al menos yo soy de allá, o sea, de un tiempo a esta parte ahora no te la entregan con terminaciones ni nada, pero que no te la entreguen con reja o Es que eso es esas lo- cosas, lo encuentro igual violento, weón. Eso es lo otro y lo importante, y es lo que hablaba, por ejemplo, cuando trajimos acá en el social al abogado, a Juan Carlos, ¿se llama? Juan Carlos Ramos. Gasmuri. Él dice que la Constitución era como un árbitro, claro. Acá me dicen que vamos a asegurar el derecho a la vivienda, pero ¿qué es una vivienda digna? Hay que definir esos parámetros de qué es una vivienda digna, cuántas piezas debe tener. ¿Es para una familia? ¿Es para una persona soltera? ¿Es para una pareja? El acceso a las personas con discapacidad, por No, ejemplo. y un Claro. paréntesis, que no es solo la vivienda, sino a tener una vivienda en la que puedas desarrollar tu vínculo familiar. Claro. Y hay que tener en cuenta el nivel de hacinamiento que hay actualmente en el país, que no te permite en realidad desarrollarte. Chile es un país que es distinto del norte al sur. O sea, las viviendas no pueden ¿Verdad? ser Claro, igual no pueden en ser el igual. norte que en el sur, por ejemplo. ¿Verdad? Así que hay que dar harto por discutir frente a este tema, y ojalá que decanten algo que sea digno en realidad para todos Pero los hay que dejar vivimos súper aquí. claro que eso, lo que se está haciendo en la Constitución no define todo. Claro. La Constitución define quizás parámetros, Claro. marca una línea quizás en el piso, pero otras organizaciones, otros entes son los que al final se hacen responsables de lo que dice la Constitución. Y definir esos parámetros mejor. Entonces hay que tener súper claro eso. ¿Reglamento? Claro, en la ley y el reglamento. Primero va la ley y después la bajada va con el reglamento, que es la aplicabilidad de la ley. Entonces yo creo que lo más importante es que si la Constitución es aprobada, finalmente quienes van a legislar con respecto a estos temas, que sea gente responsable, porque finalmente esto es una opinión personal, pero yo no estoy de acuerdo que Johannes Kaiser esté legislando sobre temas de género, por ejemplo. Claro. Totalmente. Se entiende que ahí Hay la- una responsabilidad muy importante de nosotros como, Claro, pero como estamos ciudadanos. yo creo que independiente que no me represente a mí un candidato, por ejemplo, o cuando decíamos Piñera no es que mi perdón, o sea, presidente. hay un porcentaje quizás mínimo, pero que igual
ese tipo lo representa. Claro. ¿no? Es Pero Está ¿por ahí qué él va a representado. representar una realidad que no ha vivido? Es que, Claro. así, ¿quería hablar de representación? No, pero eso es parte de la democracia. Po. Claro, es parte de la Es democracia. parte del juego. Mm. Es como cuando se decía que Piñera no es mi presidente. Pero lamentablemente el que ganó Salió electo y en salió democracia. Electo. O sea, Claro. aquí no a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para votar por él. A eso Mm. y ese es el juego de la democracia. Ya, pero Eh. no estamos hablando de lo mismo, pues estamos hablando de legislar sobre una realidad que afecta al 50% de la población. Pues entonces creo que hay que tener responsabilidad con quienes legislan y quienes van a ser parte de ese tipo Pero de ahí de está proce- quienes de votan proceso. por ciertas cantidades de personas. O sea, a eso voy. Es Pero también es parte los de que la- votaron por Florcita Motúa, que después estaba viendo porno en el Congreso. Entonces, no sé. Claro. Es, Bueno. es un poco parte de la ignorancia que tenemos nosotros y quizás también parte de la flojera, porque claro, salieron las elecciones presidenciales, pero también, o sea, cuando salieron los constituyentes, perdón, un mamotreto de papel, ¿Qué es un mamotreto? Tres Perdón. casitas. una hueá gigante, algo gigante, La censura Que- correspondiente. con- por Claro. con mucha gente y buscar uno por uno. Era un de papelógrafo. Claro, ¿de qué partido eran? Si eran independientes o no, cuáles son sus ideales, quién es él, porque hay gente que jamás en la vida Un Google Maps lo- para votar en esa papeleta, lo hemos weón. escuchado, visto, porque mucha gente que se sintió con esa vocación de social, de quizás representar a tu país, se quiso meter y está bien. Pero claro, es Parte del juego de la democracia. claro, parte del Pero juego es de la parte de democracia. tu deber, informarte. Por eso, es parte, Claro. es parte de nuestro deber informarnos, pero no lo hacemos porque somos flojos, o queremos ser ignorantes en ciertos puntos. Y algunos no O tienen porque el tiempo. acomoda, en Claro. realidad. O quizás algunos no lo hicieron porque no tenían el tiempo, porque tenían que trabajar. Y estaban cansados. Es que ahí también está el tema del problema de la representación que tenemos a nivel mundial, no solamente acá, porque por lo menos este fin de semana son las elecciones en Francia y está como el mismo problema de gente que es como muy de izquierda y hay una cast, pongámosle, Sí, como... po, de Claro, la entonces, ultraderecha. Claro, ultraderecha y alguien de izquierda, entonces hay un problema importante ahí con respecto a A la los polos. representatividad. Pero claro. ahí está el debate, porque ¿qué pasa? ¿Por qué una figura de ultraderecha que quizás levanta más resquemor está pegando tanto? Algo está pasando en la población. De algo se aburrieron también. Ojo ahí, yo creo que tampoco podemos decir así el como desencanto. banalizar de cierta manera, oye, pero mira, ganó Trump. ¿Por qué ganó Trump? Por algo ganó Trump, ¿cachai? Al final, todas estas imágenes que se levantan o estas personas que se levantan, que quizás no son las más populares, pero que ganan igual, y tú decís, ¿por qué sea? Bueno, ¿qué hicieron los otros? ¿Qué pasó en España, por Claro. ejemplo? ¿Qué pasó con Podemos? Que hoy día Iglesias salió hablando de la convención. Yo creo que en vez de ayudar, quiso ayudar, arruinó. Se embarró más. Claro. Entonces, yo creo que la política es eso, la política es de responsabilidad, la política es de vaivenes. Ojo, la gente no está encantada siempre con alguien. Esto puede cambiar, porque la vida es de momentos, En un- la vida es de contextos. En un mes, Boric bajó, ¿cuántos puntos? ¿10? ¿20? No recuerdo. Como 10. Como No 10 sé, pero puntos. ya Claro. está bajo el 50% de apruebo de Ya, la pero es que también ciudadanía. la Pero gente tiene, un mes. es que tiene la expectativa de que va a cambiar todo en un mes y las cosas no se cambian todas en un La Vale mes. dijo, la Vale dijo, Fue un tuit que vi que decía, tuit. le diste 2 años a tu ex 2 para que años, sí. cambiara. Y, no, y a Boris le pedí que cambie Chile en un mes. Pero es porque también la candidatura astucia de Gabriel de Chile. generaba mucha expectativa. Eh, Y se dijo en los análisis políticos, se decía, hay que ver cómo se va a lidiar con la expectativa. Ojo, Sí. la convención Ya, le pero igual pasa yo algo siento parecido. que la derecha ha hecho una campaña de desinformación. No Y de soy la miedo, única ¿no? que lo dice y varios más se dieron cuenta. O sea, si van a compartir cosas, verifiquen la fuente de gente en sus casas, por favor. Por favor. Eso, sigamos Ahora, adelante. espérame, que ahí me gusta cuando se abren estos flancos porque uno dice, ojo, que hay otra campaña del miedo que está ahí, que está ahí metiéndose de a Latente. poquito, que por ejemplo pongan ojo a las últimas declaraciones de Jaime Baza. Que Jaime Baza dice, oye, si gana el rechazo, prácticamente va a quedar la cagada en Chile. Ojo ahí, porque está bien que la gente se sienta descontenta, está bien que la gente se sienta contenta por algo, Ujú. pero no entremos a invalidar algo, una decisión por lo que sea. O sea, la idea es que se tengan argumentos. O
Si tú vas y, por ejemplo, hoy día el ministro Jackson también decía lo mismo. Si gana el rechazo, no hay plan B. Entonces, al final, también termina siendo una campaña del miedo, porque decir, ya, entonces si no aprobamos esto, todo va a quedar igual. Entonces, es lo que yo decía, por ejemplo, en el programa social, que yo creo que el rechazo como tal debiese tener otra alternativa amarrada al rechazo, como que se tienen que legislar sobre ciertas cosas, porque al final, si llegamos a este punto, si llegamos a un punto de crear una nueva constitución, para bien, para mal, lo que exista, pero si la gente votase y ganase el rechazo, no debería seguir todo igual. O sea, deberían al menos establecerse ciertas cuotas para que se legisle. A eso voy. Está muy polarizado, todos sabíamos que iba a pasar así. Estamos tratando todo de tener como los pies en la tierra, pero la verdad es que hay mucha expectativa respecto a este proceso. Pero me gustaría que ojalá no se desperdiciara todo esto, que fue como un sueño. Más encima los que amenazan así como iba a quedar la embarrada. Se demoró este país, ¿cuántos años? ¿30 años? ¿30 años? En general las condiciones. Entonces lo veo difícil como que... Bueno, pero ni tanto en realidad. Me siento como el de Dark, como va a volver a pasar. Así que no sé, no opino más sobre este tema. No, pero solamente llamar a la gente que se informe. Solamente Sí, eso. verifiquen Claro. fuentes. Hay por favor. un borrador de cómo está quedando la Constitución. Léala. En Twitter, por favor, verifiquen la fuente. Si no, Es pregunten, superimportante. comenten eso. Y lo otro también es con respecto a lo que tú hablabas de como el plan B. ¿Cuál hay un plan B ante una constitución? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que podría aplicarse el mismo modelo que se aplica en Alemania, que es establecer cuotas de. Ya. ¿Cachai? Es como, no sé, si llega a ganar el rechazo, por ejemplo, en el periodo de 3 años, por dar una cifra, el Congreso tiene que sacar ciertas leyes que vayan en pro a las demandas que más se repitieron, por ejemplo. Claro, pero ahí está el Vivienda, tema educación. de la restricción que te pone o lo que te restringe la Ya, Constitución. pero po. todos sabemos que eso se puede cambiar. Claro, tendría Entonces, que al haber como final, reformas constitucionales ¿Cachai? finalmente. Al final eso se puede hacer si el Pero Congreso ahí, tiene esa potestad. claro, pero ahí está el cómo llegan al acuerdo el Congreso, porque el problema está ahí. Por eso, amarrarlos porque a que tienen en su que establecer momento, coordinación, cuando comunicación. fue la reforma de Lagos negoció mucho, pero esa negociación también dejó varios hilitos, como por ejemplo el tema de las carreteras, el CAE, que hoy día lo peleamos. Entonces, como, hagamos una reforma, pero ¿a cambio de qué? Obviamente el lobby que tiene que haber adentro ahí no hay es un tema, por eso algo fácil La de idea llegar. es como establecer reglas tan claras que no puedan entrar como, oye, ya, pero Y que me no se regaláis pareen. algo, Claro. me regaláis algo después. Pues. No, la idea es que no haya No, cosas después, obviamente, que no haya nada, siempre es no la hayan idea. esos amarres truchos que hay. Porque, por ejemplo, algo que se tiene que castigar sí o sí, apruebo o rechazo lo que pase, es que ya no exista casi colusión en Chile. Claro, ¿Cachai? Porque yo creo que cuando tú destruyes a ese Edén que existe de cierta manera, le devuelves la confianza en las instituciones, que es algo fundamental para el desarrollo de un buen Estado, a la gente. claro. Es la única manera. Yo creo que eso es lo que hay que volver a hacer, es como fortalecer las instituciones y darle mayor potestad, porque por ejemplo el CERNAC hoy en día es como un papel nomás. Ahora hay algunas instituciones como las superintendencias que funcionan, la gente lamentablemente desconoce un poco del tema, porque tampoco hay mucha información, pero cuando tú vas a demandar en la Superintendencia de Salud, yo por lo menos lo vi, tú vas a demandar a una ISAPRE por una mala atención o por que no cumplió parte de la ley y ellos te indemnizan. Y no es una indemnización baja, es bastante alta. Entonces también hay algunas que funcionan, pero están como bien calladitas. Y la gente no conoce. Y la gente no conoce. Y solo conoce que la burocracia es tediosa, po. Claro. Entonces que deberíamos acercar esos procesos a la gente, porque en realidad son súper importantes. Claro. Yo por lo menos lo vi porque me tocó hacer la práctica con un senador y el Girardi en ese momento. Y no, doctor, claro, pero parte de su trabajo legislativo era atender gente que venía con problemas. Yo en un momento casi me iba a poner a llorar porque ya había cosas impactantes, así como no quisieron atender a mi hijo que se estaba muriendo y no porque no tenía plata para pagar la urgencia. Y eso es ilegal.
y tuvimos que hacer una demanda colectiva y la pasamos por la Super, ¿cachai? Y ganó una buena cantidad de plata. Obviamente el mal rato y todo no te lo quita nadie, pero por lo menos fue mucha gente que se acogió, que no era la única, porque empezamos a investigar y fue como, oye, hay 50 personas que están en la misma y que las clínicas y los hospitales están pasando a llevar la ley. Ya, demandemos, y la patrocinó él mismo y nosotros fuimos, hicimos toda la demanda y la ganamos. Igual es cuático que solamente se piense como que el castigo para una ISAPRE es algo monetario, po, como que Sí, tiene po, que ese ver es con el el tema. trato de la gente, que tiene que ver con la dignidad de la gente, y siento que se banaliza un poco en ese proceso de esto vale tu Claro, dignidad. es lo ¿Cuántos mismo. casos no se tocan porque nadie reclamó? Claro, Claro, po. eso mismo. Entonces ahí también viene el tema del derecho a la salud que Sí, viene ahí que viene a justo continuación. Mira, continuación. qué tremenda pasada que nos Claro. dio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se aprobó el artículo que asegura el derecho a la salud y dice, toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral. Aquí me falta una parte que había puesto que Sí, al aquí bienestar se crea el sistema único de salud también. Sí, pero tenía que ver con la salud física. Mental. Sí, muy importante, porque eso era algo que quería recalcar, pero bueno. Me gusta ese gesto ahí con A la el- cámara. A la cámara. Y con el apuntando, lápiz. Que probablemente apuntando. no salgo, pero no Claro. importa. Eso, po. ¿Qué? ¿Qué más? Derecho a la educación. Ya. Aquí igual solo se aprobó que el Estado asegura a las personas el derecho a la educación, pero no, en realidad no se profundizó o hubieron incisos que no sé si se devolvieron a la comisión sobre el financiamiento La y calidad, la calidad. La y todo eso. regulación, la legislación. Ahí están los parámetros que hablaba antes. Claro. ¿Qué educación de calidad? ¿Qué Claro. es? ¿Cómo lo definimos? Así es. Seguimos con ayer. Espérame, hay algo que ahí dice, se rechaza indicación que prohíbe que el Estado se haga con los ahorros verdad. previsionales por tercera vez dentro de la... Y ahí es donde a uno le queda el bichito, así, ¿por qué se rechazó por tercera vez esto? ¿Qué estará pasando? Yo lo que tengo entendido es que están como respetando un poco el proyecto de ley que es del tema de los ahorros previsionales que prohíbe la expropiación como tal, como que quieren ver qué es lo que ocurre con eso y una vez ver qué es lo que ocurre con eso, porque este proyecto de ley solamente se va a aplicar una vez que con esta constitución, con la actual, pero con la nueva, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces va a ser como algo de transición finalmente. Claro, Y yo pero creo que están esperando... te ahorraría mucho trabajo que Claro. lo dejara en el texto constitucional. Claro, Y estas iniciativas partieron desde antes que se hablara de esta ley. claro. Y ahí es donde entra mi desconfianza con todo esto. Pero es que también está el otro tema de los bienes privados, po. Porque tengo entendido que ya se aprobó el tema de que es un bien privado y que es común y tus bienes finalmente, y que también está incluido ahí los ahorros previsionales, son finalmente bienes privados y por ende no te los puede tocar el Estado. O sea, ya se infiere de alguna parte que esto no se va a tocar. Y yo creo que ahí están esperando también qué es lo que va a ocurrir con el proyecto de ley que ingresó ahora el gobierno. tema es que esta nueva seguridad social implica que el Estado se va a hacer cargo como un ente casi universal. Y ahí uno dice, Yo me imagino que va a ser más como para legislar o regular también, más que de cómo tú vas a manejar tus fondos, porque finalmente no creo que, o sea, saben que va a haber un problema gigante en el día que digan, no, los ahorros de la gente va a ser del Estado. o pasa al fondo común. Claro, ya hay ya hay una portada de un constitucional que se van a El quedar Fontaine. con tu ahorro dando una mentira, porque es una mentira finalmente, porque nadie en la Constitución lo ha dicho, que se van a quedar con la plata de ellos infundiendo miedo finalmente, y eso es grave. Sí, yo creo que fue tendenciosa también la Claro. portada, pero era porque Gracias, Lun. esa semana en Derechos Fundamentales era la segunda vez que se rechazaba una indicación que prohibía que el Estado se hiciera con la plata del Estado, o sea, perdón, con la plata de los ahorros previsionales. Entonces, por eso decía, pasa una vez, pasa Pasa dos otra veces, y recién ahí se mete un proyecto de ley Claro. para que eso quede en la ley que no se pueda tocar. Entonces, a eso voy. Es como, volvemos a ser reaccionarios. Ese es el problema, claro. Entonces,
al no tocarse o al no dejarse consagrado, se deja el espacio para que después, en total, la Constitución dice que el derecho, las lucas las va a regular el Estado, pum, el Estado se ve que hace con esas lucas, ¿cachai? Y también se rechazó que fueran heredables. No, no es muy buena. No, claro. Hoy día, no sé, si yo me llego a morir, el dinero que queda ¿A en dónde mi va a previsión llegar? va a mis hijos. Claro, sí, pues, pero si esto cambia, ¿a dónde va a llegar? Porque finalmente va a ser de la AFP. Bueno, ya la plata de la O sea, AFP, ya la sé, AFP hace lo que quiere con el tu caso, plata en el finalmente, caso que pero- se apruebe la Constitución, pasaría a ser del Estado. Claro, Ya no sería heredable directamente para tu familia. pero ahí está el tema de la propiedad privada. Porque finalmente tú ves lo que haces con tu propiedad privada. Pero ya te cortaron el derecho a que sean heredables. Mm. Se volvió a rechazar. Y ahí es donde uno dice, entonces parece que no es tan mentira. Claro. Sí, ahí se puede generar como Y la duda. nuevamente también se rechaza, perdón, pero es que me apasiona mucho el tema de la previsión. Se rechaza nuevamente que las personas pueden elegir a dónde quieren. Todos van a ser parte de este sistema estatal. Se rechazó nuevamente eso. ¿Y la gente confía más en los privados que en el Estado? Eso yo lo encuentro cuático. Yo me pregunto, ¿será real? Dije yo. Pero sí, hace un rato estabas diciendo que el Estado al final no está haciendo bien la pega. O sea, Claro, pero para mí los privados no son la solución. O sea, son parte del problema. Es si lo hacen elegir a la gente. Si lo hacen Ah, elegir, claro. obviamente que va a elegir quizás los privados. o un mixto, Porque- no porque sé. Porque el- hay una competencia después. Porque es lo que hablaba un poco creo que ayer, con el tema de la AFP y con el 10%, con el primero. Que la AFP decía, no, nosotros no tenemos la plata, pero sí la tenían. Entonces pasa con eso, por más que la AFP, claro, se queden con toda la plata de la gente sabe O sea, que se su queden plata con está. con la utilidad. Claro, la gente sabe que su plata está y existe y se la pueden pasar. Por eso Pero quizás ese es es que el hacen momento. elegir a la gente y le hacen una pregunta, puede que elijan la opción de privados. Es que lo que yo tengo entendido es que como que recién ahora es cuando la gente que empezó con el sistema de, ¿cómo se llama? Capitalización privada, no me acuerdo cómo se llama. Sí, propia o privada. Recién es como gente que se podría jubilar ahora y que está recibiendo las pensiones que en realidad están muy por debajo de lo que se había prometido en un inicio. Entonces vendríamos a ver como realmente los primeros efectos de lo que es este sistema. Entonces a mí me causa curiosidad este discurso porque siento que me dormí y desperté 100 años después porque todos llevamos la FP. po. ¿Y ahora qué está pasando? Que el tema de los retiros ahí hizo un cambio. Un porque cambio. se dieron cuenta que su plata está. Claro. O sea, que podíais tener, porque la plata de las previsiones se va a acciones, Sí, se pues, se va a invierte. ese tipo de cosas. Entonces, Se supone. se liquidan, La gastan en se fiesta. liquidan y la recibiste. Al final la plata existía. Tenías Claro. 15 millones y no sé, y pudiste sacar uno, después pudiste sacar otro, ¿cachai? Claro, pero también está el tema del el sistema de reparto, que están las fuerzas militares también ahí, que la gente dice, oye, ¿cómo ellos trabajan menos que Echaditos yo? para atrás. po. Claro, y están muy callados a todo esto. A raíz del carabinero igual. Claro, como ellos finalmente trabajan menos que yo, obviamente tienen sueldos mejores que los de la gente común no militar, civiles, pero igual les sale mucho mejor la pensión a ellos con un sistema de reparto que con uno de AFP. Entonces la gente también está como este cuestionamiento, si hay un sistema de reparto, me voy al de reparto y voy a tener las mismas ganancias que el militar o por parte de Capredena. O finalmente esto también va a ser un problema a la larga porque se van a quedar con mi plata y mi plata la van a ocupar en otras cosas. ¿Y qué pasa? Que tenemos este Mercedes-Benz perfectible. Ahí está la plata. Ahí está la benzina, plata. ¿no? ¿Qué pasa Que está súper cara. si, por ejemplo, dejamos de que todas las pérdidas las pague la persona? Claro. ¿Qué pasa si compartimos un mayor porcentaje de utilidades? Mm. Entonces, sí, hay cosas que se pueden mejorar, pero ¿dónde está la voluntad para mejorarlas? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? A eso voy.
Ojo, Y- Lo Chile. vi. Claro. Rabia, me da rabia. Y- hablar. Falta mejorar Y eso la que ley ni de lobby. siquiera tengo plata. Claro. Tengo como 20 lucas en la FP. Yo mi primer retiro fueron 30 lucas. Te lo juro, onda, mis millonarias 30 lucas de la FP. Pero de la hecho, yo primera estaba toca con en el la Gonzalo. cacerola. Claro, sí, ahí estaba. Yo estaba con el Consolo Sí, cuando... estábamos los dos. Estabas Claro. pechando 30.000 pesos. No, de hecho tú Ah, tenías yo más. tenía más que ella. Ay, Ya, seguimos con El lo que jueves. ocurre el jueves. ay, doy yo más encima. Yo soy la... Por favor. Ya. Dentro del tercer informe de la Comisión de Sistemas de Conocimiento se aprobó el artículo que fomentará la lectura. Y además, Bueno, muy importante además. sí, muy importante. A Pero ¿de todos qué nos crecerá forma? el ¿Se va a cerebro. eliminar el IVA? Oh, ¿sabes qué? Next. No tengo- Perdónenme. No, por pero ahí favor. yo creo que va a ser con un, nuevamente, reglamento, la ley y después reglamento. Yo creo que ahí va a mejorar. Sí, porque se fomentará la Aumentar- lectura. ¿De qué forma? Aumentar Claro. las horas de lenguaje, ya va a ser separado lenguaje o un ramo de lectura obligatoria, no sé. A ver qué anoté, espérame, antes de pasar el tema, para que no me... Sí, porque al final todo tiene que ver con la educación. Y si los niños están leyendo poco, pero cautivémoslos con la lectura. Claro. Tiene que ver con que se incrementará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. Ah, O sea, Ah. Puede que haya más información. Solo bueno, para que sepan que, Fomentar la que lectura. hice la tarea. Hablando de fomentar la lectura. Vamos a lo polémico del jueves. De la entonces. semana. Sí, sí. El escándalo de la semana. Y aquí Claro. entra Rihanna. Bueno, aquí No, no es Rihanna, pero es algo parecido. el Pleno rechazó en general el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente. Y eso quiere decir que no hubo discusión en particular de ningún artículo, inciso o indicación. Y eso es muy grave, ya que estamos muy atrasados en esa temática. Hay temas muy importantes que se resuelven en esa comisión. ¿Y qué pasa ahora? Porque Medio estamos contra ambiente el y tiempo. sistema económico. Y sistema económico. Es El el nombre lobby. completo de esa comisión. Gonzalo, nuevamente nuestra regalona de todos nuestros ejemplos en la Comisión de Medio Ambiente. Sí. Rechazando, aprobando. Rechazando más que aprobando. Ah, rechazar. Rechazada, Ah, diría Rechazar. Ah. Por favor, solucionemos Rechazada esto. más que Si algún aprobada la convencional comisión. de esa comisión me ve, por favor, resuelvan esto. No queda agua. Pero Yo- es que claro, ¿cómo no? Es que son cosas que están ahí todos los días. Las mineras robando agua, los empresarios con las paltas. Conseguían Chile para que hayan palta en Suecia. Como... Los desvíos de los Los ríos. Desvío de los ríos para las piscinas, o sea, para las piscinas de las personas que tienen fondo o Sistema de predios. claro, y así puedo seguir, sumo y sigo. Claro. El, hasta ahí a el la desvío de lista. agua para las Esos son- forestales. Hechos concretos que ocurren en este país. El tema es cómo estaba redactado ese informe para tener tan pocos votos a favor que no le permitieron ni siquiera llegar a la votación en particular. Ojo ahí, porque es lo que está súper bien que declares que son hechos concretos que ocurren en Chile, que nadie lo está negando. Pero ¿qué pasa? Yo creo que va a ser tarea para la Es casa. que eso de, Va a ser tarea para la casa poder leer el segundo informe de la comisión y ver qué pasa, porque dentro de lo que decían ayer, las voces en la convención era que estaba bastante extremista la propuesta y estaba muy mal redactada, que es una crítica que le hicieron nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente. Y para después, el mensaje que salen a dar los coordinadores y algunos ecoconstituyentes, como también se define, es muy malo comunicacionalmente hablando. Porque terminan dando una lista con constituyentes, tratándolos de traidores y dejándolo a la opinión pública. Entonces, y aquí está mi crítica como comunicador, como periodista, en que estamos tratando de cambiar el país y no podemos volver a prácticas matonescas de cierta manera, porque puede que yo perdí una votación y me ofusco por todo el trabajo que hay detrás, bacán, ahí está ahí. Pero si yo salgo y digo, Cristian, Valentina, Gonzalo, son unos traidores, ¿qué va a pasar con la gente? Hoy día lo hemos hablado, o sea, partimos el programa hablando de la violencia. Hablando de la violencia, que está algo desatado acá en Santiago, en Chile, en general, Y se está en el fomentando. mundo.
Y lo estamos fomentando con palabras, lo estamos fomentando con posturas. Hace una semana atrás están con una piñata a un convencional pegándole Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Cualquier loco va a tomar un arma y va a entrar a la convención y psycho killer. Entonces, tenemos que tener un manejo comunicacional súper grande, porque al final dejamos la puerta abierta para quien quiera interpretar lo que quiera interpretar, entre y haga lo que quiera. Encuentro súper válida la crítica respecto a la violencia, pero también hay que hacer una crítica a las posturas tibias, porque se supone que habían acuerdos y hay temas importantes que no solo por el hecho de que lleguen a acuerdo entre ellos como constituyentes, sino con la responsabilidad que tienen ellos con quienes los votaron democráticamente para abordar estos temas con la importancia y la altura que merece. Así que yo creo que siempre es bueno condenar la violencia, pero también quiero condenar las posturas tibias. Pero es que aparte igual eran temas que no eran delicados. Por ejemplo, estaban temas del agua, el uso del agua en las mineras, también el tema de la propiedad privada, que los derechos de títulos del agua. Entonces no es algo que tampoco es como para llegar y crear la NASA chilena. Entonces, Claro. no sé, yo por ejemplo primero espero que se solucionen los problemas terrenales y después miramos al Claro. cielo, por ejemplo. Ahora lo que yo sí encuentro que en esta convención constitucional, aunque no solo sea un tema constitucional, es establecer el tema del lobby. Porque obviamente que estos constitucionales que están fomentando tener derechos de agua solamente para las mineras y todo eso, hay un lobby importante detrás y que no se maneja y no se regula bien. Y por ahí creo que también es un problema gigante que tenemos, que también es otro problema que va al Congreso después, porque esto va a embajada, y que la ley de lobby en Chile es muy pobre y por algo no funciona acá, y hay tanto tema de como el mismo tema de la ley de pesca en su momento, y que puede ocurrir después más adelante con la nueva convención, cómo lo van a manejar. Entonces creo que, si algún constituyente me escucha, por favor vean el tema del lobby, cómo lo van a trabajar. Me parece que el modelo de Estados Unidos no es la panacea de todo, pero sí es un muy buen modelo en temas de lobby, porque efectivamente se condena la corrupción de forma agresiva, si lo podemos decir. No es que vayan a una clase de ética, no. Tú Claro. ahí ya te quedas sin plata, O te te quedas vas sin preso. cargo, te vas preso, te vas con toda de la ley. Que recibas todo el rigor de la comisión de ética. Mientras Oye, a otros o sea, podrían dársela. ustedes Claro. asumen que hay un tema de lobby, por eso se dejó fuera este informe. Yo creo que hay un tema de lobby. Yo creo que responsabilidad de ambas partes, tanto de las posturas violentas como de las posturas tibias. Es Ujú, lo que intenté claro. decir, lo dije con todas sus letras. Bueno, no es la primera vez que le va mal en el pleno a la verdad. Comisión de Medio Ambiente, y yo creo que ayer, cuando la prensa le invitaba a hacer una autocrítica, que qué estaba pasando no en esa dijeron comisión, se enojaron, y después de días atrás alabar la gestión de la prensa en la convención, ahora los atacan de que ustedes sirven a los grandes poderes y por eso no están atacando. Entonces, llevemos el debate a la altura que merece. O sea, estamos escribiendo una nueva constitución, no nos podemos picar porque perdimos una votación. Si te están preguntando y te están emplazando a cuál es tu autocrítica, porque nuevamente va al pleno y te encuentras con un gran rechazo a todas tus normas, hoy día, o sea, se votó que al final el informe ni siquiera pasó a la votación en particular. La vez pasada fue un solo artículo pasó a particular. Medio ambiente, nuevamente. Pero el caso es que no solo esto es contra las personas que hicieron esta como acto de violencia, sino que aquellos que no se hicieron cargo en el momento propicio para hacerlo. O sea, una comisión que viene trabajando hace mucho tiempo como para que estemos en la instancia que estamos y que sigan pasando este tipo Pero de es situaciones. termina siendo un fracaso la Que- comisión. De la comisión en el grueso, o sea, no solo de algunos actores. Entonces recalco, como... Y ojo que no es solo medio ambiente, es modelo económico. también. Modelo económico. Y ahí yo creo que también hay un tema, porque está bien, tenemos que crecer en lo sustentable, porque el planeta no está aguantando más, pero ojo, Chile no es un país rico. Chile no es un país que produce riqueza de por sí. Pero Podría que dejamos serlo. que se llevan todo, po, o sea... Podría hacerlo, pero Podría. Ya no queda Chile Hay que- para hay cuando que- quisimos... si porque tenemos agarrarlo cómo y poder no queda hacerlo, nada.
es complejo. Avancemos, que ya Avancemos. llevamos 1 hora de programa. Ay, ya. Oh, ya. A ver, Bueno, hoy atentos a todos en sus casas porque el segundo informe de la comisión que Se está votando ahora. se está votando, que es el segundo informe de ¿qué? De Comisión de Sistema Político. Así es. Ya, se está hablando sobre Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Estado de Excepción Constitucional, Probidad y Transparencia. Oh, se está Hablando intensa de esta semana. transparencia. Intenso. Así que atentos todos en sus casas, sé que a todos les podría interesar este tema porque ya basta de estupideces. Sí, bueno, son temas muy importantes, son temas muy relevantes, sobre todo cuando se habla de una policía civil, por ejemplo. ¿Quién va a componer? ¿Quién van a ser los altos cargos en esta policía civil? Porque hoy día estamos perdiendo por goleada la batalla contra el narcotráfico y no sé si una policía civil sea lo que necesitamos ahora. Pero bueno, yo creo que primero es que hay que solucionar el tema de la corrupción en esto, Sí, en en Fuerza. lo grande. Sí. Como dijo el Pablito Chile. Claro. No, se pero olvidó, el no me tema de la salió. corrupción en Fuerzas Armadas o en cualquier Órgano. institución armada de hoy en día está súper Con toda la quebrada. plata, con toda la plata que se han llevado en las instituciones, Eso pudieron es haber uno. hecho como 7 hospitales. podemos trabajar 29 en eso colegios. y que se cambie, maravilloso. Pero en el día a día necesitamos respuestas rápidas. A la gente le están haciendo de todo. O sea, Sí, es verdad. entonces, ya, está bien. Castiguemos la colusión, está súper bien, castiguemos la corrupción. Pero necesitamos respuestas ya. Es que parte de esa corrupción, ahora que hablaste del narcotráfico, parte de esa corrupción está metida en las públicas Claro, con po. las policías y O con, porque obvio. con lo los mismo, policías. ¿Qué pasa con la venta de armas, por Claro, ejemplo? o cuando se robaron las armas de regimiento militar. Ah, ¿Cómo nadie va a saber? sí. Son los militares, Uf, perdón. Sí, no, Perdón, claramente. o sea. Sí, Pero, por ejemplo, ya, y si a alguien la le robaron, astucia. saliendo de acá te roban el celular. A ese tipo de cosas. Y eso tampoco tiene que ver con narcotráfico. Lo que El punto es que al final, final pensamos que son pagan siempre harinas los de costal, mismos. es que pensamos que son harinas de costales distintos, pero lamentablemente no lo es. po. Claro, ahí también está el tema del poder judicial, cómo La las leyes, legitimidad. claro, cómo las leyes también están, hay que modificar Y hablando de muchas eso, leyes. en ese programa que nunca salió, Oh. pero en ese programa hablamos justamente de la violencia o justicia, no recuerdo muy bien, pero salió el queremos caso la que violencia. a raíz de que estas instituciones armadas no funcionan, la gente tiene que tomar por sus propias, o se toma la atribución de tomarse por sus propias manos esta justicia. Y pasó con el niño en la Florida que lo asesinaron. Una crisis de seguridad estamos viviendo en este territorio. Gente en sus casas. Un No sé, está descontento total. complejo, está Sí. complejo, porque en algún momento ya esto vamos a volver a un estado de naturaleza finalmente de como sociedad, y ya en algún momento ya vamos a estar Leviatán. matándonos, Ah. sí, así, gran Leviatán. Nos vamos a terminar como matando unos contra el otro finalmente. Estamos como en una bola de nieve y cada vez ya está tomando más fuerza y ya no vamos a parar. Con respecto al tema de las policías civiles, yo no creo que es la solución. Aquí hay otros temas de por medio que están involucrados también políticos, que también están involucradas las Fuerzas Armadas, que es parte importante de nuestro comportamiento como país, de alguna manera, porque ¿quién controla las fronteras finalmente? Ellos. ¿Por dónde entra la merca? ¿Cachai? Por la frontera. Entonces ahí también hay un tema de que a quién le están pagando para entrar, cómo están entrando, de dónde sacan las armas, quién lo está ayudando también. Entonces hay un tema, volvemos al tema del lobby, y no solo el lobby, de transparencia, de la Probidad. corrupción, de la probidad. Yo creo que por ahí tenemos que fomentar y fortalecer también el debate. Antes de como, oye, ya propongamos esto, pero ok, es la probidad y la transparencia es la base finalmente de que esto funcione, de que funcione bien. Porque finalmente no sacamos nada con cambiar todo, pero finalmente seguimos siendo todos corruptos. Claro. Real. Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Fuerte, como dirían algunos. Fuerte. Fuerte. Me encanta. Nicole Moreno, si ves esto, te quiero mucho. TKM. Bueno, Seguimos con lo último, ¿no? ¿O no? ¿Ya ¿O no? ¿No? ya terminamos con la pauta, po. Sí, viernes. Maravilloso. Viernes.
Nos pasaba un poquito el tiempo, pero bueno, es que estas conversaciones Estuvo bueno. como que... Aprendí más con ella que con todos los abogados que han venido, debo decirlo, pero... Ay, gracias. Me halagan. Nada, disfruten en todas nuestras plataformas este programa. Va a estar en Spotify, Facebook, YouTube, para que lo puedan revisar cuando quieran. Terminamos haciendo una enciclopedia. Y ustedes bien qué tomo quieren leer, porque en realidad es un programa que tiene todo. Es un resumen de la semana, tienen programas sociales, tienen programas con centros de estudio, lo que ustedes quieran. Esto es SOS Convención. Le dejamos la invitación a Alison para que nos acompañe cuando Todos los quiera en el viernes. panel. Cuando Y- quieran. Gracias por la invitación también. No, de Ya, nada. ¿qué te No, estás riendo? Nada. Despertamos un monstruo. Bueno, Ajá. sin más que agregar, nos empezamos a despedir. Los esperamos el próximo viernes con más de SOS Convención Week, el resumen de la semana constitucional. Adiós. Chau. Chao.